Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer Congreso Internacional en Tendencias de Investigación en Comunicación. Mi nombre es David Alameda, soy Chief Learning Officer NAE Madrid, NAE Business School Madrid, y soy uno de los coordinadores del simposio que lleva por título Tendencias de Investigación en Innovación Docente y Educativa en Comunicación. La comunicación que voy a presentar ahora lleva por título Innovación Educativa en Comunicación en la era de la inteligencia artificial. Para ello, vamos a dividir esta comunicación en diferentes apartados y empezaremos, en primer lugar, con un contexto de cómo ha cambiado la educación con respecto a la utilización de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. Precisamente eso cómo afecta a que se haga un cambio de paradigma en la educación y concretamente en los estudios de comunicación, cómo se está llevando a cabo la innovación educativa en los estudios de comunicación, algunos ejemplos. Pondremos el foco de manera mucho más concreta en la integración de la inteligencia artificial y, por último, pues algunos desafíos y retos. Comenzamos con un contexto y el contexto inicial que debemos tener en cuenta es que la inteligencia artificial pues es un fenómeno que ha llegado para quedarse, ¿no? Y está transformando muchos sectores, desde sectores de la sociedad como, por ejemplo, todo el tema de cadenas de suministro, supply chain, logística, medicina también se está utilizando y, por supuesto, pues en el ámbito de la educación y en el ámbito de manera mucho más concreta de lo que son los estudios de comunicación. Ya están entrando dentro de las facultades de comunicación en algunas asignaturas o en algunas carreras con diferentes posibilidades, tanto para el docente como para el alumnado, ¿no? Esto lleva que la inteligencia artificial a que nos empecemos a cuestionar los métodos de enseñanza tradicionales, ¿no? Es decir, el método de enseñar, el método de examinar al alumno, ya se está demostrando que con los sistemas de inteligencia artificial o con la arquitectura, por ejemplo, del chat GPT, se está viendo que todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa pues está enfrentándose a un panorama en cuanto a la manera de dar clase o la manera de evaluar, donde los estudiantes están empezando a tener muchas más herramientas disponibles pues para pasar exámenes, para preparar sus trabajos, para generar contenido y lo mismo que en el ámbito del docente, ¿no? En el ámbito del profesor. Hay ya diferentes investigaciones, por ejemplo, de la Universidad de Stanford, donde se está demostrando que los estudiantes que utilizan el ChatGPT, por ejemplo, para completar tareas y exámenes, pues las están pasando sin ningún tipo de problema, ¿no? Es decir, esto nos va a llevar a cuestionarnos, ¿no? Y a desafiar los métodos tradicionales, tanto de enseñar como de evaluar el aprendizaje, ¿no? Y sobre todo estar muy alertas porque todas estas herramientas cada vez están evolucionando más. Entonces tenemos que estar como muy pendientes de esta evolución constante, ¿no? Hay que repensar el sistema educativo y los estudios donde se le aplica todas estas serie de herramientas para que no se queden en simplemente herramientas, sino que estas herramientas sean facilitadoras de un pensamiento mucho más crítico, de que ayuden a generar recursos creativos y también el trabajo colaborativo, ¿no? Tres grandes competencias que tanto el World Economic Forum como la UNESCO están determinando que son importantes para los estudiantes. Y en el ámbito de comunicación, sobre todo, ¿no? Aspectos como la creatividad o el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que todo este cambio que estamos viviendo en el ámbito de los estudios de comunicación y en el ámbito de la educación superior en general, pues parte de un origen, que es el origen de la innovación, ¿no? Si nos vamos al término innovación, estamos viendo que la innovación es cambiar las maneras de hacer las cosas, es salir de las zonas de confort, es cuestionar el status quo, ¿no? Es decir, es superar el siempre se ha hecho así. Entonces, si tenemos en cuenta este marco y en estudios concretos como los que aquí nos competen, que son estudios relacionados con comunicación, la innovación es un eje transversal. Si no hay innovación, no podemos seguir avanzando tanto en la formación o en las disciplinas que tienen que ver con las ciencias de la comunicación.
Entonces, si esto lo llevamos al ámbito ya concreto de la enseñanza, lo que es el ámbito educativo, la innovación educativa va a completar diferentes aspectos, aspectos que tienen que ver con la utilización de la tecnología, por ejemplo, pero no solo, sino también la didáctica, es decir, la manera de dar clase, los procesos que tienen las instituciones educativas, las personas, el cómo aprendemos, ¿no? Y cómo cambiamos los roles de poner en el centro al profesorado y cambiar al rol del alumnado. Es decir, estamos hablando de un cambio bastante importante o un paradigma nuevo que aporte valor al estudiante, ¿no? El estudiante pasa a estar en el centro de todo el proceso, es el learning persona, ¿no? Donde conviene con este cuestionamiento pues hacer un aprendizaje muchísimo más accesible, ¿no? Más personalizado en función de la evolución educativa del alumno y que podamos ir adaptando tanto las metodologías como las actividades formativas a las necesidades y a la evolución de cada uno de los alumnos. Dicho lo cual, vamos a ver cómo esto afecta a los estudios de comunicación, ¿no? Y la necesidad de un cambio en cómo estamos pensando la manera tradicional de trabajar con los alumnos en el ámbito universitario, escuelas superiores en general, pero también de manera concreta en los estudios de comunicación, ¿no? La educación tenemos que tener en cuenta que ha sido un terreno en constante transformación a lo largo de toda la historia y si bien sus objetivos han permanecido invariables, lo que ha ido cambiando es la metodología, ¿no? Y también el enfoque de cómo abordar la transmisión de conocimiento o el aprendizaje, ¿no? Como objetivos originales. Es verdad que desde sus orígenes hasta el día de hoy, pues hemos pasado de modelos muy tradicionales a modelos actualmente mucho más digitales, ¿no? Pero para que podamos hablar verdaderamente de un cambio en la educación y en los procesos de aprendizaje, tiene que haber un impacto en tres grandes áreas, ¿no? A nivel de infraestructuras, a nivel de acceso a la información y a nivel también de las propias estrategias pedagógicas, ¿no? Si nos vamos a nivel de infraestructura, pues estamos viendo que la digitalización o la combinación entre innovación tecnológica e innovación educativa nos va a llevar a una manera nueva tanto de enseñar como de aprender, lo que llamamos en procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y la digitalización precisamente ha llevado a eso, a una modernización, ¿no? En cómo se está haciendo estas estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje. Desde el ámbito del acceso a la información, está democratizando el acceso a recursos, a contenidos, tanto para los estudiantes como para los docentes, ¿no? Y ponerlos, los REA, por ejemplo, los recursos educativos abiertos al alcance de todos y ahora mismo pues podemos saber de cualquier tema con el hecho de tener muchos recursos digitalizados o muchos contenidos digitalizados. Pero lo más importante, ¿no? El proceso de transformación afecta a lo que son las estrategias pedagógicas, ¿no? Es decir, a cómo estamos enseñando. La clase virtual pasa a ser una mezcla entre virtual, física. Hay diferentes maneras de poder aprender en línea, utilizando herramientas interactivas, con muchísimos recursos nuevos para poder enseñar. Es decir, que el método tradicional memorístico como estrategia pedagógica queda atrás y muchas instituciones educativas y en concreto desde el ámbito de los estudios de comunicación, cada vez vemos más que se está cambiando esta manera de enseñar, ¿no? Esta clase magistral queda a un lado y se está utilizando otras metodologías activas para poder llevar a cabo la adquisición de competencias por parte del alumnado. Y aquí entra precisamente todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica como facilitadores para conseguir una mejor adquisición de las competencias por parte del alumnado. Pero esto no es nuevo, es decir, la propia UNESCO, nuestro informe Digital Transformation of Higher Education, Teaching and Learning, nos habla de que hay que entender que la transformación digital pasa por cumplir cuatro grandes cambios, ¿no? Atender a estos cuatro cambios y desarrollarlos. Por un lado, las tecnologías avanzadas, incorporarlas
porque se están incorporando en el ámbito laboral, por lo tanto también en el ámbito educativo y en los estudios de comunicación, con más razón, ya se están empezando a desarrollar campañas de comunicación, campañas de marketing con inteligencia artificial, ¿no? La generación de contenido con todo este tipo de herramientas. Por lo tanto, tenemos que facilitar a nuestros alumnos estas tecnologías avanzadas y desarrollar con estas tecnologías, lo más importante, nuevas habilidades y nuevos conocimientos. El acceso a la información se democratiza, como decíamos antes, y lo dice también la propia UNESCO, abriendo nuevas posibilidades de acceso a esta información. Una fuerza laboral mucho más adaptable gracias a la incorporación de la nueva tecnología, capaces de más resilientes, capaces de adaptarse a entornos laborales cambiantes, saber navegar la complejidad, desarrollar el pensamiento crítico, ser mucho más flexibles, pero volvemos a lo mismo, es decir, tenemos que cambiar lo que estamos enseñando, las clásicas teorías, por competencias, es decir, cambiar los conocimientos por competencias para conseguir pues, esta fuerza laboral mucho más adaptable, ¿no? Y lo que es más importante, pues esto conlleva un cambio en lo que es la educación superior, ¿no? Que este es el objeto de esta conferencia. Implica un cambio en la metodología, en los enfoques educativos y, como veremos un poco más adelante, hasta en el propio rol del profesor, ¿no? No solamente la UNESCO apoya esta idea, sino en el informe BIEM del 2023 ya también se habla del papel fundamental que cumple la tecnología para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, en este caso en el ámbito educativo, ¿no? La tecnología puede ser un vehículo para superar determinados desafíos educativos, ¿no? Como la inclusión, la equidad, la calidad de la educación. Y lo que hay que repensar es pues, lo que venimos hablando en esta conferencia, ¿no? Cómo podemos utilizar la tecnología para la adquisición mejor de lo que son las competencias que está demandando el mercado laboral, en el ámbito de comunicación, las empresas, las agencias, los medios, y que podamos ir incorporando a nuestros alumnos en estos procesos al paso para sus salidas laborales, ¿no? Y importante, es decir, estamos poniendo mucho foco en la necesidad de un cambio desde el punto de vista tecnológico, eh, pero hay que verlo desde un aspecto más humano, ¿no? Es decir, no puede sustituir la interacción humana, es decir, hablábamos de que va a cambiar el rol del docente, pero no se le va a quitar, ¿no? No se le va a sustituir, es decir, la tecnología va a ser un ayudante, una herramienta, tanto para docentes como para estudiantes, pero nunca sin el papel de la persona, porque es precisamente la que nos va a ayudar o debe ayudar a entender esta herramienta y aplicar cada una de estas herramientas, ¿no? Como bien dice el gran teórico de la educación, Michael Fulan, él dice que la integración efectiva de la tecnología y la enseñanza puede catalizar un cambio positivo en el aprendizaje, siempre que se aborde desde la perspectiva del estudiante, situando al estudiante en el centro de todo el proceso, ¿no? Entonces, así es como podemos adaptar las estrategias de enseñanza y aprendizaje y volvemos a entender la innovación desde el punto de vista de una adquisición mejor de lo que son las competencias que debe tener un estudiante en cada disciplina, ¿no? Pues bien, pasamos al tercer punto y en este tercer punto vamos a ver ya de manera concreta qué entendemos por innovación educativa en comunicación en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí, pues, qué mejor que los propios autores que hablan de diferentes aspectos de lo que es la innovación educativa en comunicación, ¿no? Nos hablan de la utilización de la tecnología, nos hablan de la manera de dar clase, la didáctica, nos hablan de la pedagogía, nos hablan de las personas, nos hablan de las nuevas competencias. Todo esto hay que hacer un diagnóstico de qué es lo que queremos conseguir en comunicación para poder utilizar todo lo que es la innovación educativa en este nuevo marco de la inteligencia artificial, ¿no? Fulan, volvemos a repetir,
a este autor nos habla de que tiene que haber un cambio paradigmático, es decir, tiene que haber un impacto, un cambio profundo, si no, no estamos hablando de innovación educativa, si no estamos repitiendo los modelos tradicionales. Importante, como dice, por ejemplo, también Harold Grebeas, tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo. Es decir, no se trata de que innovemos de repente en una determinada asignatura o en una determinada clase concreta, pues voy a utilizar alguna tecnología. Si esa tecnología no forma parte de la propia estrategia de aprendizaje, el modelo no es sostenible. Es decir, estamos hablando de una práctica concreta donde vamos a utilizar una determinada herramienta, ¿no? Es decir, tiene que incorporarse dentro de todo lo que es el proceso de aprendizaje y que verdaderamente impacte en los resultados y en los logros de los alumnos, ¿no? Es lo que dice precisamente Pérez, Fernández y Martínez, ¿no? Cuando dicen que todo lo que es la EdTech, es decir, la tecnología educativa, tiene que verdaderamente producir una mejora en la calidad de la enseñanza y que las metodologías de aprendizaje al final van a ser los cómo para conseguir unos determinados resultados. Y esto ha sido a lo largo del tiempo, ¿no? Y desde los primeros estudios de comunicación, donde empezábamos con las pizarras y los proyectores de diapositivas, ¿no? Todos recordamos estas primeras herramientas, ¿no? Eso fue el primer impacto, quizá, ¿no? Se han ido integrando diferentes herramientas en el aula y en disciplinas como la comunicación, donde hay bastantes asignaturas donde se pueden ir utilizando diferentes recursos, ¿no? Que generen este impacto que estamos hablando en la calidad de la enseñanza, ¿no? De ahí pasamos a los ordenadores personales y la expansión de Internet, que marcaron un buen punto de inflexión frente a todo el modelo tradicional, ¿no? Es decir, se empezó a transformar el aprendizaje y también la manera de pues, adquirir el conocimiento, la realización de trabajos por parte de los alumnos, la búsqueda de la información. De ahí nos fuimos a la web 2.0 y a todas las tecnologías emergentes para empezar a generar pues, los LMS, ¿no? Las plataformas de aprendizaje colaborativo, o empezar a generar herramientas de creación digital. Y esto, sobre todo en la parte más de diseño, creatividad, se ha ido aplicando cada vez más con el tiempo. De ahí nos hemos ido a la realidad aumentada y a la realidad virtual, sobre todo para poder trabajar conceptos más complejos, ¿no? A la hora de recrear entornos de aprendizaje y lograr un aprendizaje más inmersivo. Y estamos ahora pues empezando a aplicar la inteligencia artificial como una herramienta importante dentro de lo que es la personalización del aprendizaje y cómo la podemos ir adaptando a las necesidades individuales, ¿no? Y cómo se puede ir las prácticas que se están realizando en los centros de utilización de la inteligencia artificial, cómo se puede ir generando un aprendizaje mucho más eficaz. La innovación tecnológica, por lo tanto, por ir concluyendo este apartado, favorece un cambio importante dentro de lo que es las estrategias de enseñanza y aprendizaje y ha llevado a que cambie la manera de dar clase, ¿no? Y fomentar un aprendizaje mucho más activo y más participativo por parte de los alumnos. Y también hay que tener en cuenta que aquí que también el perfil de alumnado ha cambiado, ¿no? Y que por lo tanto los métodos tradicionales se tienen que ir adaptando a las nuevas necesidades y a los nuevos intereses y la manera de aprender, ¿no? Del alumnado, es decir, a las nuevas teorías cognitivas que tienen que ver más con otro aprendizaje mucho más rápido, más microaprendizaje, ¿no? Entonces, la innovación tecnológica va a ayudar bastante en todo este proceso, se va a alinear en todo este nuevo proceso, ¿no? Algunas ventajas de aplicar en la innovación educativa en los estudios de comunicación, ¿no? Pues tenemos desde un acceso global al conocimiento, que hablábamos antes, ¿no? Y que la tecnología ha democratizado el acceso a muchos recursos, tanto a estudiantes como a educadores, ¿no? Y a profesorado, los recursos educativos abiertos, por ejemplo, todo el tema de materiales, plantillas, contenidos que ya están generados. Es decir, son recursos que van a estar a disposición del alumno y que se pueden trabajar, pues, por ejemplo, con metodologías como el flipped learning, ¿no? Antes de la clase tener este tipo de recursos trabajados previamente por el alumnado, ¿no? Fomentan la participación activa dentro de todo lo que es el aprendizaje, ¿no?
hay una participación mucho más activa, no solamente porque estamos haciendo que trabajen con este tipo de herramientas, ¿no? Sino que fomentan la creatividad, el learning by tuning, ¿no? El ir construyéndolo uno mismo, ¿no? Fomentan también la participación, la personalización, porque genera mucha data para poder ir teniendo los resultados de los alumnos y los logros en su estrategia de aprendizaje, y por lo tanto podemos ir atendiendo a necesidades individuales. La colaboración en tiempo real y además en diferentes puntos, sobre todo, por ejemplo, los programas híbridos o los programas virtuales, donde tenemos estudiantes de diferentes puntos, se genera la colaboración y hay herramientas que se están desarrollando para trabajar el aprendizaje colaborativo, esa metodología activa que además fomenta la diversidad, fomenta también el intercambio cultural desde diferentes puntos. Por otro lado, permite también llevar un aprendizaje muchísimo más inmersivo, ¿no? Es decir, todo lo que hagas desde un punto de vista más práctico y que transforme la teoría en práctica, mejora la comprensión del conocimiento, y muchas prácticas que se están realizando ya en el ámbito de comunicación, saca del espacio tradicional de clase, se lleva aprendizajes inmersivos a otros entornos y es un aprendizaje eminentemente práctico, ¿no? Te permite también cambiar la manera de evaluar, ¿no? Porque hay más enfoques, hay más dinámicas para poder llevar a cabo esta evaluación. Y aquí tenemos ejemplos claros como la gamificación, por ejemplo, ¿no? Que se puede utilizar dentro de lo que son los procesos de evaluación. Permite desarrollar estas habilidades tan demandadas ahora en el siglo XXI como la alfabetización digital, la resolución de problemas complejos y el trabajo colaborativo, ¿no? Es decir, navegar en la complejidad, todas estas que estamos viendo cada vez más importantes. Y el tema de la flexibilidad, ¿no? Y el aprendizaje continuo, el lifelong learning, porque vamos a ir incorporando la tecnología en el proceso, implementamos modelos nuevos y a lo largo del tiempo podemos ir desarrollando nuevas competencias para estar continuamente como aprendedores. Ejemplos de herramientas tecnológicas aplicadas en el ámbito de la comunicación hay muchas, ¿no? Aquí mostramos pues desde el desplazamiento de los materiales impresos hacia recursos digitales, los MOOCs, ¿no? Donde hay contenido accesible. Mencionábamos antes el flipping learning, ¿no? Como una manera de aprender nueva para poder desarrollar competencias que tienen que ver más con el trabajo activo durante el aula y el contenido se revisa anteriormente, ejemplos de realidad virtual y realidad aumentada, herramientas de feedback y de encuestas, plataformas educativas integradas, ¿no? Todo el tema de tablets, pizarras, lo que mencionábamos de la inteligencia artificial, herramientas colaborativas en tiempo real, como tipo Miro, Mural, se están utilizando, ¿no? Programación, por ejemplo, también simulación, todo lo que tiene que ver con el área de negocio, el área de marketing, está utilizando mucho los simuladores, ¿no? Tutorías online, plataformas para mentorías, redes sociales educativas. En conclusión, es decir, cada una tiene su potencial, cada una hay que saber en qué momento se puede utilizar y se amplía el abanico de posibilidades para lograr ese aprendizaje mucho más activo en esta nueva era que demanda un tipo de perfil de estudiante de comunicación muchísimo más preparado para todo lo que tiene que ver con las competencias digitales. Y vamos terminando hablando de la propia integración de la inteligencia artificial en la enseñanza, ¿no? Se está convirtiendo la inteligencia artificial en lo que se está desarrollando en un facilitador, ¿no? de lo que es el aprendizaje, eh, como decíamos antes, de la personalización del aprendizaje. El rol del profesor, lo mencionábamos antes, evoluciona hacia ser ese facilitador del aprendizaje, y la IA es la herramienta o una de las herramientas. Va a ser un mentor, un curador de contenidos, es decir, es el que prepara todo el escenario para que el alumno adquiera unas determinadas competencias, y para ello se va a valer de una serie de recursos que puedan impactar en la adquisición de esas competencias, ¿no? Hay que preparar a los estudiantes para utilizar la IA, no podemos negar la evidencia, ¿no? Pero hay que hacerlo desde un punto de vista de comprender sus fundamentos, cómo utilizarla,
cómo se puede desarrollar el pensamiento crítico, el propio desarrollo también del pensamiento computacional, ¿no? ¿Qué implicaciones éticas tiene? Es decir, no es utilizarlo por utilizarlo, sino que se utilice desde ese punto de vista de una herramienta que te permite desarrollar una nueva estrategia de aprendizaje, pero para eso hay que conocer la herramienta en sí por dentro, ¿no? Y todo esto también tiene implicaciones desde el punto de vista de la honestidad académica, ¿no? El citado de fuentes y que las instituciones educativas establezcamos pues, un marco ético, un marco de actuación de cara a la utilización dentro de lo que es la enseñanza. Ejemplos de la integración de la IA en los estudios de comunicación son varios, ¿no? Aquí tenemos la personalización del aprendizaje que ya hemos mencionado en esta conferencia, ¿no? Es decir, mediante el análisis de datos podemos crear itinerarios de aprendizaje, personalizar, ¿no? Dentro de lo que es el aula, con ritmos diferentes, por ejemplo, para evaluar de manera automática, ¿no? Calificando de manera automática y proporcionando un feedback instantáneo, ¿no? Y cada vez más personalizado en función de esa personalización del aprendizaje. Muy ligado a esto va la detección de necesidades de aprendizaje, ¿no? Brechas, aunque hay un tema ya abierto de desigualdad, ¿no? De acceso a la tecnología, pero tú en un mismo aula puedes detectar las diferentes necesidades de aprendizaje en función de los resultados que vamos teniendo a la hora de utilizar la IA en los procesos de enseñanza, ¿no? Ese aprendizaje inmersivo, ¿no? Para crear experiencias de aprendizaje cada vez más reales, reconstrucciones de escenarios. Hay muchos ejemplos, desde el ámbito, por ejemplo, de la publicidad, se está llevando hasta diseños donde el participante pues, está viendo lo que es una tienda, de lo que es un store, de lo que debería colocar los productos. Es importante que podamos ir viendo cómo recreamos estos escenarios para tener un contacto cada vez más real con lo que es la práctica profesional. Desarrollar tutorías inteligentes, ¿no? La IA podemos convertirlo en un tutor 24/7 que le podemos ir preguntando, ¿no? Ir obteniendo esa información. La automatización en el área ya más de administración, ¿no? Y pasar de recursos cada vez manuales a más automatizados para poder gestionarlos y ser más eficientes y más eficaces en lo que son las políticas institucionales de las universidades y de los centros de estudio. La creación de contenidos, y aquí es importante, por ejemplo, para los docentes, cómo pueden crear nuevos contenidos educativos, también el alumnado a la hora de crear sus campañas, sus contenidos, sus diseños, bueno, pues utilizarlo como esa herramienta para saber en qué momento la puedo utilizar, cómo debo utilizarla y ser crítico con los resultados que se generan, o las redes sociales educativas, ¿no? Que también están siendo impulsadas por la IA. Y terminamos pues, con algunos desafíos y retos que tenemos que afrontar en el ámbito de la educación en general y de manera concreta en el ámbito de los estudios de comunicación, ¿no? La equidad, lo hemos mencionado antes, desde el punto de vista de que todos podamos acceder a la tecnología y que no se genere esa brecha educativa, porque entonces no se va a generar ese impacto que hablábamos antes en las estrategias de aprendizaje. Entonces, aquí los centros tienen que apostar precisamente para que sus estudiantes pues, dispongan de los recursos necesarios para poder acceder a esta tecnología y que estén a la vanguardia o en consonancia con el entorno laboral, ¿no? Hay un reto que tiene que ver también con el cambio en el rol del profesor, lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Ya no es ese transmisor de conocimientos, sino es ese mentor, ese generador de contenidos, ese facilitador del aprendizaje, donde determina pues, qué competencias y cómo se pueden ir adquiriendo esas competencias y va viendo el progreso de los alumnos en la adquisición de esas competencias profesionales. También un desafío es cambiar los métodos de evaluación, ¿no? El aprendizaje memorístico y los exámenes tradicionales frente a otros modelos donde se evalúe el desempeño y las competencias adquiridas por los alumnos y no los conocimientos adquiridos. Y todo el tema de la ética, ¿no? Con la privacidad, el diseño responsable,
todo el sesgo son generativas, van aprendiendo estas herramientas. Entonces, pues, ¿qué información damos? ¿Qué datos proporcionamos? Y sobre todo, que nos lo cuestionemos, ¿no? La información que se genera. En conclusión, podemos decir que toda la transformación digital que está sufriendo la educación y los estudios de comunicación, pues es un proceso evidentemente complejo, que tiene diferentes aristas, ¿no? Y que aquí, pues, se tienen que tener muy en cuenta muchos factores, ¿no? Desde qué tecnologías son las adecuadas, cómo se van a utilizar, qué resultados queremos obtener y, sobre todo, pues, desde un punto de vista ético, qué implicaciones tiene. Pues nada más, espero que haya sido de vuestro interés esta conferencia y para cualquier duda, cualquier comentario, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.